Un saludo para todos. Hoy vamos a explorar algunos mapas curiosos que aparecieron en el libro de Tierra Infinita y se relacionan con otros mapas aparecidos sobre viajeros que cruzaron el muro de hielo de la Antártida en diferentes épocas, quienes nos reafirman que la Tierra es plana y que lo que conocemos como otros mundos o planetas son otros domos. En primer lugar tenemos la Tierra está en medio del todo, por supuesto, en el medio de la Tierra está el Polo Norte, Hiperbórea, o simplemente lo llamaría el Círculo Polar Ártico. Y luego tenemos todo lo que lo rodea, así que está Sudáfrica, América del Norte, Europa, Asia, África y Australia, y así sucesivamente. Entonces tenemos los muros de hielo en este mapa. Los muros de hielo parecen tener 3 puertas, rodean todo el planeta y tras los muros de hielo hay lugares donde pueden salir y descubrir las tierras que se encuentran más allá. Basados en el viaje cruzando el muro de hielo de William Morris, según lo dice el libro de Tierra Infinita, tenemos Barrington, donde él descubrió más restricciones para poder pasar. Luego tenemos la puerta de verano, Summer's Gate, a la que solo se puede acceder cuando el hielo de la Antártida se derrite. Por supuesto, los muros de hielo están en la Antártida, por si no quedó claro. Y luego está el portal Diatlov, que básicamente te lleva a Asgard. En comparación con el mapa que se muestra en la serie de Más allá del hielo, Beyond the Ice, los mapas de Tierra Infinita se centran en el aspecto más amplio de los múltiples mundos que existen, mientras que el mapa Beyond These Walls se centra en la historia y en la parte mitológica y en la parte de las civilizaciones de nuestro planeta, los mitos y las criaturas similares que habitan los lugares históricos. Beyond These Walls es más probable que sea solo una explicación de qué continentes y tierras existen en este mundo. Ahí vemos las tierras móviles de Thoth, Moving Lands of Thoth. Es un continente bastante grande donde los cartagineses, los púnicos e incluso los vikingos llegaron hasta cierto punto. Por supuesto, debido a su movimiento, pueden estar más cerca de Europa y además no dependen del momento en que realmente quieran acceder a él. Tenemos las tierras de la República Ancestral Republic, o partes de ella son de donde se originaron los humanos. La República Ancestral tiene las Islas del Edén, que por supuesto es el Jardín del Edén, donde Dios creó a los primeros humanos. Luego tenemos el Arca, donde llegó el Arca de Noé, cuando la base del gran diluvio cubriera el segundo anillo. Luego tenemos la arena. No soy experto en este tipo de cosas, pero en la República Ancestral es probablemente donde los humanos originales vivían un mundo perfecto. Quizás hoy en día ya no está habitado porque probablemente después de que Dios expulsó a la gente del diluvio universal y fueron a la tierra, quizás ahora ya no esté habitada. Pero tenemos las antiguas tierras de Anak. Creo que esto tiene que ver con alguna religión antigua, pero no estoy muy seguro, porque sé que todavía hay tierras de los Anunnaki, pero están fuera del segundo anillo y por lo tanto no estoy seguro. Luego está el océano neptuniano, Neptunian Ocean. Así que la noción de Neptuno es como el océano principal del segundo anillo, que suele estar cerca de Thoth, pero como Thoth se mueve, podemos estar seguros de que tenemos a Geminia, la cual es muy interesante. Geminia es la tierra de donde los dioses de la antigua religión egipcia provienen. De Geminia, y generalmente se divide en los mapas de Geminia. Está Ra. Geminia es la zona que gobierna Ra, el dios del sol de la religión del antiguo Egipto.
En la parte de Set es donde viven los muertos, básicamente el más allá de los antiguos egipcios. Y como esta es una tierra a la que no se puede acceder a través del mundo normal, hay que transportarse a ella por vía astral. Todo esto es testimonio no solo del creador de Terra Infinita, incluso puedes ir allí usando una de las puertas o portales, llamarlos o si quieres o cuando tienes alguna experiencia cercana a la muerte para visitar Geminia. Luego tenemos a las afueras de Asgard, probablemente la más famosa de todas, otras reiteraciones modernas de esta tierra. Básicamente todo el mundo sabe que es arte y que es Asgard en realidad. Asgard es donde los dioses nórdicos habitaban, la tierra cuando los paganos nórdicos creían en ellos. Hoy en día probablemente ya no esté habitada desde que los guardianes, así que los verdaderos dioses nórdicos y la gente del más allá nórdico, e incluso más probablemente ya no estén allí. Desde el cambio de la religión probablemente derrumbó estas tierras. Supongo que la religión está completamente muerta. Quizás hoy en día sea menos así, ya que hay gente que comparte estas creencias nórdicas. Pero Asgard está justo después del portal de los forajidos. Luego está Pitatia, que es una tierra muy desconocida. Pitatia, algunos creen que es una de esas tierras a las que se puede llegar pasando por Thoth. Si aterrizas en Thoth durante un buen tiempo y el continente de Thoth se mueve, tienes que esperar básicamente toda una vida, pero eventualmente viajarás hasta Pitatia. Es básicamente una tierra virgen e intacta, algo en lo que nadie ha vivido por siglos, por lo que es muy exuberante y está básicamente llena de vegetación, y los animales que viven allí son de algún tipo astrales y naturales, por lo que realmente no puedes tocarlos. Tienes que interactuar con ellos a través de otros medios, como alimentarte de vegetales o alimentos de esta zona para poder realmente hacer contacto con ellos. Luego tenemos Libris, y no tengo idea exactamente de qué es Libris. Tenemos más anillos, pero como puedes ver, probablemente puedas notar que no hay una manera fácil de realmente atravesar el segundo anillo. Mientras que el primero sí, mientras que la Tierra y el segundo anillo tienen pasajes reales que son fáciles de superar a través de las puertas, en realidad podemos simplemente entrar en el tercer anillo. Con un simple movimiento tienes que hacer algo completamente diferente porque hay un anillo montañoso y estas son las montañas más altas que existen. Pero hay algunos pasajes que puedes tomar después de Geminia, después de aterrizar en las tierras de los antiguos dioses egipcios. Hay un pequeño pasaje que puedes hacer por tierra o por avión, supongo que en la actualidad, y supongo que puedes hacer esto. Pero como este es probablemente la única ruta pasando un pequeño pasaje que llega hasta aquí, así que digamos que empiezas desde América del Norte, tienes que tomar las puertas de Summers o verano, y probablemente porque es la más fácil de alcanzar, ya que es literalmente la puerta que crea la Antártida cuando se derrite el hielo. Luego tienes que ir al océano Neptuniano, esta es probablemente la parte más difícil, y tendrías que aterrizar en Geminia, pero esto es como esa travesía que es extremadamente difícil de hacer. Esta ruta es más larga desde América del Norte hasta la puerta de Summers. Luego, en Geminia, si logras sobrevivir a lo que sea que viva allí, tendrías que usar esta isla para proyectarte a este pequeño pasaje y luego tomar algún tipo de avión o algún tipo de equipo de rastreo para atravesar esta puerta y entrar en el tercer anillo. Quiero decir, esto probablemente sea bastante difícil, algo que probablemente no deberías intentar, pero puedes hacerlo, supongo que puedes. No estoy seguro de si podrás tener éxito, pero bueno, todos somos libres de hacer lo que queramos, o al menos así debería ser.
Luego vamos a la tercera puerta. Como pueden ver, este mapa más preciso solo representa el segundo anillo y parte del anillo completo, y aquí es donde estábamos. Podemos ver aquí las tierras conocidas de la República Ancestral, por supuesto. Esto es de muy baja calidad, ya que el mapa es completamente enorme. Y por supuesto tenemos que ir así. Aquí tenemos tierras que ni siquiera puedo intentar explicar, pero son bastante irrelevantes, aparte de un lugar donde quizás quiera visitar, que es la Atlántida. No se puede ver bien debido a la baja calidad del mapa, pero esta es Atlántida, así que básicamente es donde se encuentra hoy en día. Claro, una vez hubo una Atlántida que estaba en la Tierra, como la llamamos, y ahora ya no. Luego tenemos las Pléyades. Estas son unas islas que se consideran estrellas o cuerpos astrales cuando están en el espacio, pero por supuesto puedes viajar con ellas a través del espacio. Eso es lo que son, y no necesariamente espacio como lo dice la NASA. Lo quiere, como la NASA lo quiere mostrar, pero simplemente yendo desde la tercera puerta de las Pléyades, pero como pueden ver también están bloqueadas por algo. Muy interesante las tierras de Marte. Como pueden ver, hay paredes de hielo. Incluso en las tierras de Marte hay algo muy bueno. El tercer anillo de la existencia de la Tierra está conectado por un estrecho pasaje a las paredes de hielo de Marte, pero lo que realmente puedes viajar a Marte a través del tercer anillo. La Tierra está conectado por un estrecho pasaje a las paredes de hielo de Marte, por lo que realmente puedes viajar a Marte a través del tercer anillo. Así que una vez que llegues a Geminias, escapa del segundo anillo y ve el tercer anillo, pero relativamente tienes que hacer algo como esto. Tengo que regresar y navegar por las costas de Ur para ir tras Athos, que es otra tierra aquí. Athos es literalmente solo una isla que no tiene un significado ulterior. Puedes vivir en ella por un tiempo si quieres. Estoy bastante seguro de que tiene vegetación, ya que está cerca de la República Ancestral, mientras que ahí es donde Dios creó a la humanidad. En la puerta de verano, ese estrecho pasaje que ni siquiera se muestra aquí con flechas, y luego en este estrecho pasaje puedes ir a la zona. La zona está en las tierras de Marte, y las tierras de Marte son muy interesantes porque probablemente sean el lugar más cercano y accesible. Desde la Tierra, después de atravesar este espacio, se puede llegar a las tierras de Marte y ya se puede llegar a esta zona. La zona es este continente. Este es un continente extremadamente grande, es como la Pangea de Marte. Es esta enorme plataforma continental que no está habitada por humanos modernos. Por supuesto, aún no la hemos alcanzado, pero hay otras criaturas que viven en la zona, como los marcianos mercantes. Aún no la hemos alcanzado, los vemos, pero sabemos de su existencia por los rastros que dejaron en la Tierra de Marte. Luego está la colonia humana, que es lo que ahora ya no tenemos, también llamada Cimeria. Así que para aquellos que carecen de mitología griega antigua, es donde básicamente pensamos que el origen de los cimerios, que eran una población que vivía, o al menos se pensaba que vivía al norte de Crimea, península en la actual Ucrania, supongo, o Rusia, tú eliges. Básicamente los cimerios eran una población centrada en la caballería que invadía los territorios de los antiguos griegos, los antiguos sumerios, los antiguos asirios, etc. Y luego en algún momento de la historia perdimos todo rastro de ellos, y eso es todo. Una de las teorías que existe para explicar que los sumerios es que eran una de las poblaciones marcianas que se encontraron a través de un espacio-tiempo de teletransportación en la Tierra. Y desde su población, que está en la colonia humana, por supuesto llamada área de supervivencia, básicamente fueron a la Tierra y vivieron allí durante un par de siglos,
o tal vez algunos milenios, y luego finalmente el espacio-tiempo de teletransportación fue utilizado y reapareció. Y aquellos que decidieron irse regresaron al área de la terraza en las tierras de Marte, pero aquellos que hicieron esto, básicamente, trajeron consigo algunos humanos que eventualmente se mezclaron con ellos. Así que los sumerios se combinaron con los humanos originales de la Tierra y es por eso que tenemos una colonia humana en las tierras de Marte. Por supuesto puedes llegar allí porque Marte es principalmente un planeta o domo muerto. Hoy en día es un planeta rojo por una razón, pero hay quienes creen que hay algo debajo de la plataforma continental de Marte. Así que aunque no tengamos imágenes ni nada que pueda explicar a dónde fueron estas tierras, sabemos que existieron al observar la forma de Marte y cosas así. Luego estaban Argire o Argire, que era un par de islas aquí junto a la colonia humana de Aeria. Tenemos también a Eridiana. En realidad estaba habitada por algunos humanos. Estaba cerca de Elysium, que es aquí. Elysium es el más allá griego, el antiguo más allá del dolor, así que Elysium era donde los muertos eran elegidos por Hades. Decidiría quién va a dónde, así que algunos irían a Tartarus. Creo que era la parte negativa del más allá, según las mitologías. Quizás habían algunos campos donde las almas de las personas en el más allá podrían ir, lo cual sería básicamente inútil. Eran solo campos donde estas almas vagarían por la eternidad sin lograr nada. Y luego para sus héroes y las personas que realmente lograron mucho en la vida, teníamos a Elysium. Así que en este mapa podríamos intentar ubicar el Elysium en un lugar real. Aquí es donde está ubicado junto a Eridania. La razón por la que existe Eridania es porque son los campos casi infinitos por donde estas almas pasarían mientras que esperaban para alcanzar el Elysium, y como Marte, el planeta rojo que no tiene vida. Por supuesto, el Elysium se ha ido, es decir, las tierras existen, pero la vida en él y las almas se han ido, y eso también se explica por el mismo camino de conocimiento que explica cómo los asgardianos han desaparecido desde que la religión de los antiguos griegos dejó de existir. Luego tenemos Thule 1 y Thule 2. Se escriben como Tile, pero esa es en realidad una épsilon griega. Se supone que se escribe Thule, que probablemente ya sepas. Thule es la tierra del norte que muchos humanos buscaban. Creo que es la isla de Thule, estaban en el continente real, es decir, en la Tierra o en el segundo anillo, pero no creo que estuvieran en Marte. Y aquí no solo tenemos la primera, que era la antigua Thule griega, la que ellos y los romanos creen que existe, sino que también tenemos Thule 2, que es la de los niveles, descubierta durante la Edad Media y reportada pero nunca recuperada. Así que básicamente la explicación de este mapa fue tanto de los antiguos griegos como de la gente de la Edad Media y en edades como cuando los nórdicos, los escandinavos y ambos vieron ambas Thules. Finalmente se fue por razones como un cambio de tierras astronómicas o tal vez solo espacio-tiempo o canal de teletransportación que fue utilizado. Pero les cuesta creerlo porque Marte no era realmente un planeta muerto mientras existió. Thule 2, así que aunque podría explicarlo a través de lo que existen aquí como Elysium y Eridiana. Luego tenemos, y creo que esto es muy interesante, son las tierras de los Anunnaki, básicamente donde solían vivir los Anunnaki. Si no sabes dónde, puedes investigar esto fácilmente en línea, pero los Anunnaki eran así. Se cree que son criaturas mitológicas, pero algunos creo que son reales, eran una especie de entidades divinas que visitaron a los primeros. Creo que los sumerios, si no me equivoco, son babilonios y les implantaron conocimiento humano para que aprendieran a hacer las cosas más básicas. Mucha gente cree que son extraterrestres que vinieron de una tierra más allá de sus almas, que es lo que se representa. En este caso, la tierra de los Anunnaki se representa como una enorme masa de tierra, incluso más grande que las tierras de Marte.
como pueden ver, pero están divididas en dos partes y está rodeada por otros lugares. Tenemos la tierra de los Anunnaki aquí y luego tenemos la lanza de Set. Así que ya vimos que teníamos Geminia con los antiguos dioses egipcios, pero por supuesto, en caso de que no lo supieran, la antigua religión egipcia se dividió en algún momento porque un faraón decidió que no quería que la gente creyera en los antiguos dioses de Egipto. Así que creo que fue Akenatón quien hizo esto. Corríjame si me equivoco, pero no puedo. Este faraón egipcio en algún momento decidió que los dioses egipcios no debían ser adorados en absoluto y que solo se debería adorar al dios del sol, y los obligó a esa adoración solar. La gente comenzó a creer que la diosa egipcia nuevamente, así que la forma en que se representa en este mapa es básicamente que la patria original de los egipcios estaba en Geminia, al igual que Asgard, pero después de la misma interrupción y corrupción de la religión por Akenatón, ellos cambiaron su tierra y fueron a las tierras que están aquí, así que las tierras de Set y el mar de Horus. Set, una vez más, es el dios de la muerte del antiguo Egipto y el más allá, y Horus es un dios guerrero, en este caso un hijo de Ra, si no me equivoco. Aquí tenemos que se divide entre Geminia Set para el dios Sol, y tenemos aquí a Geminia de Horus, así que la forma de cómo lo vemos es que Geminia sigue siendo el dominio del alma de Ra en los tiempos modernos, mientras que el resto de estas tierras ahora está dividida entre Set y Horus, donde Set gobierna el páramo, donde los muertos vienen o que solían venir, y luego Horus gobierna esto como algo más parecido a un planeta que también está rodeado por las tierras de los Anunnaki. Creo que esta es una representación bastante inteligente de cómo deberían ser las religiones cuando se representan en el mapa de Tierra Infinita, cuando era lo que teníamos. En las tierras de los custodios tenemos las islas de Saint-Germain, siendo una figura importante de la historia europea. Luego tenemos la isla de Maquiavelo. En caso de que no lo sepan, Maquiavelo fue una de las personas más importantes de la historia italiana, ya que ideó la política de que para los gobernantes el fin justifica los medios. Así que creo que hay gente como el maestro Finter, no estoy muy seguro de quién es, pero tenemos más gente como la fraternidad en las tierras de los portugueses, así que probablemente algunas personas que fueron muy importantes en la historia europea idearon estas ideologías diferentes, y probablemente las tierras de la Asia costera son porque los custodios de la humanidad de alguna manera cambiaron a la forma en que la humanidad vivía, al menos esa era la interpretación. Así que ahora ya vimos una gran parte de este mapa de conformidad con Tierra Infinita, y tenemos por supuesto la tierra de los círculos de los tres anillos. Cuando tenemos tierras de Marte, las tierras de los custodios, e incluso tenemos una pequeña isla aquí cerca de los custodios. Son las islas de la resurrección o las tierras de la resurrección. Esto es interesante, así que tal vez ahí es donde están estas personas importantes en la historia de la humanidad. Básicamente obtuvieron una tierra después de morir y resucitaron en las islas de la resurrección. Aquí no hay isla, solo una isla, y una vez que llegaron allí fueron transportados a su propio reino. Así que Maquiavelo obtuvo un reino, Saint-Germain obtuvo otro reino, y así sucesivamente, lo cual sería probablemente una mejor explicación que simplemente aparecieron mágicamente en esta otra parte. Es decir, si a través de un canal de teletransportación interdimensional, pero ya estaban muertos. Las tierras de Ninma, una vez más, no tengo ni idea de qué es eso. Tengo que investigar más para los próximos episodios. Si les gusta este video, si es así, intentaré hacer más de estos, pero son bastante difíciles de hacer. Por supuesto, especialmente interpretar lo de la Tierra Infinita y las mitologías, religiones y creencias y sucesos de la historia distorsionada que nos han llegado.
Esto con la ayuda de otros divulgadores que están investigando estos mapas. Antes de que terminemos quiero cubrir esto, así que aquí tenemos las tierras de Gilgamesh. Aquí es literalmente donde se encuentra Gilgamesh ahora mismo. Tenemos las tierras de Enkidu, tanto en Kira como en Gilgamesh, que forman parte de la antigua mitología o religión mesopotámica. El héroe que no podía morir buscó la inmortalidad para siempre. Sí fueron personajes muy importantes en sus historias. Gilgamesh también estuvo en contacto con los Anunnaki, incluso derrotaron, si no me equivoco, a algunas entidades divinas como las de Maquiavelo y las Islas Germánicas. Esto podría explicar por qué tienen sus propias tierras aquí junto a los Anunnaki. Así que obviamente una vez que haces esto, que haces algo grande, memorable, importante en la vida, que recordarás para toda la historia de la humanidad, al igual que Maquiavelo, Saint Germain y por supuesto Gilgamesh, podrías tener tu propio reino, isla o planeta para habitar una vez haya sido muerto. Al menos así es como lo veo. Y también tenemos las tierras de Neptuno aquí, así que esto es interesante. El término Neptuno, por supuesto, se refiere a un planeta como el planeta real, no Neptuno, pero lo interesante es que está dividido en tres partes: Tritón, Poseidón y Narada. Entonces, para aquellos que no lo saben, estos son nombres relacionados con la mitología y las religiones griegas antiguas. Poseidón era bastante gracioso. Poseidón y Neptuno son la misma persona, como el mismo dios. Poseidón y Neptuno son solo dos nombres diferentes, ya que Poseidón era el nombre griego antiguo, mientras que Neptuno era el nombre romano antiguo. Pero también mencionaron a la misma persona, así que este antiguo dios griego era el gobernante de las olas, gobernante de los océanos, y básicamente elegiría todo lo que tuviera que ver con el mar. Así que para darle sus propios planetas supongo que tiene sentido. Sí es un poco complicado, aunque es interesante. Solo tenemos las terrazas de la ilusión o de ilusión, las islas de ilusión o la ilusión. Esas son probablemente alguna vez, o vale, tal vez así lo entendí, una vez que llegas a estas islas y descubres todas las tierras de las que hemos hablado, te das cuenta que quizás todo lo que viajaste no fue mucho, porque el mapa de Noscon, los creadores de Tierra Infinita, es enorme. Lo que descubrimos y buscamos no es ni una quinta parte de lo que existe en este mapa y lo que se explica. Hay tanto por descubrir, tanto por explorar en el mapa de Tierra Infinita. Incluso el autor dice que no sabe dónde termina. Si les ha gustado el video, pueden darle un like. Los que no se han suscrito al canal lo pueden hacer ahora y pueden dejar sus comentarios. Ahí podemos profundizar más sobre el tema. Hasta pronto, amigos.